Y abre tu Biblia en Proverbios capítulo 14 para leer algo que nos va a ayudar a transicionar a lo que quiero que estudiemos el día de hoy. Proverbios 14 simplemente va a ser ese trampolín para brincar a Mateo, que es donde nos vamos a estar enfocando el día de hoy, y como una iglesia Cristo abarcante, comprometidos únicamente con el Evangelio de Jesús y la verdad de Jesús, necesitamos partir de las Escrituras. Ahora, no sé si lo has considerado, pero la realidad es que hay una enorme diferencia entre creer en Dios y creer que Dios está con nosotros. Emmanuel. Si volteas de aquel lado, dice Emmanuel, Dios con nosotros. Y hay una enorme diferencia entre creer que Dios está contigo y simplemente creer que existe un Dios. Estoy seguro que si hoy preguntara ¿quién cree en Dios? Levanta tu mano si crees en Dios. Ok. La mayoría, ¿verdad? Y no es de extrañar eso. La mayoría de nosotros no tenemos problema con eso. Podemos convivir en lo general con la idea de la existencia de un Dios. El viernes tuvimos un evento, una posada, donde se congregó como 300 personas alrededor de ellas, alrededor justamente de lo que se celebran las posadas, ¿verdad? Que es el nacimiento de Jesús, y estuvo mucha gente ahí, y yo creo que si tú le preguntabas, oye, ¿crees en Dios? Te va a decir, sí, pues por eso estoy aquí en la posada, ¿verdad? Entonces, en lo general, podemos convivir con la idea de la existencia de un Dios. Es más, creo que la gente con lo que tiene más problemas es con la iglesia o con un contexto religioso, pero no con Dios. El punto es que hay una enorme diferencia entre creer en Dios, en su existencia, simplemente en que está ahí, ¿verdad? En que creó esto y lo echó a andar y se desentendió de él. Y la seguridad de que ese Dios camina con nosotros, tanto en momentos difíciles como en aquellos momentos de gozo y de paz. Y me encanta porque este año que está por terminar, y no puedo creer eso, que ya estamos a un par de semanas de que termine 2022. Obviamente fue un año en el que de diferentes maneras tuvimos que aprender a depender de Dios en áreas de nuestra vida como quizá antes no lo habíamos hecho, o quizá no con tanta fuerza como la tuvimos que hacer este año. No sé, cada uno de nosotros, espero que su dependencia en Dios creció de alguna manera en algún área específica. Por ejemplo, en mi caso, he tenido que aprender este año, en estos últimos par de meses, a depender de Dios como mi sanador. Porque no logro recuperarme de un problema en mi brazo, ¿verdad? Y me duele, y si lo levanto, me duele muchísimo. Y a veces le tengo que decir a Ginger, ayúdame a quitarme la camisa porque no puedo levantar mi brazo para quitármelo como generalmente lo hago. Y me han visto terapeutas y me han hecho y me han dicho y me han dado y no salgo de eso. Y lo único que puedo decir es, Dios, si tú no haces algo, si tú no me sanas, pues no sé cuánto tiempo voy a estar así. En fuerzas, en economía, no sé, diferentes formas. En este año yo he podido experimentar a Dios y a depender de Dios en diferentes formas. ¿Cómo te has puesto a pensar? Estamos por cerrar el año, pero te has puesto a pensar en qué área de tu vida creciste en dependencia de Dios. Es un año que nos ha dejado muchas enseñanzas de quién es Dios, de quién realmente somos nosotros, y en especial creo que
ha sido un año que nos ha dejado la lección de darnos cuenta de que realmente no tenemos el control de nada. Iba a decir de muchas cosas, pero la realidad es que no tenemos el control de nada, que hoy podemos estar, que hoy podemos tener planes, que hoy podemos tener determinados sueños, podemos ser movidos por diferentes pasiones, que podemos desgastarnos y dar la vida por algo, y en un instante todo eso se puede venir abajo sin que realmente haya algo para que tú o yo podamos evitarlo y con ello darle un rumbo totalmente diferente a nuestras vidas, o al menos cambiar en determinada porción el rumbo que llevaba nuestras vidas. Y sabes, vamos a terminar 2022, vamos a comenzar 2023 y a lo mejor tienes planes, ¿no? A lo mejor no sé cuál sea tu plan, pero a lo mejor 2023 es el año en el que Dios te va a decir: deja tu tierra, tu parentela y sal a donde yo te voy a mostrar. A lo mejor es el año de afirmarte en este lugar, a lo mejor es el año que van a pedir tu mano. No escuché ningún amén, señoritas, ¿qué pasó? No lo sé. 2023, y es lo emocionante de esto, que no sabes a dónde Dios te va a llevar con el siguiente paso que vas a dar. Pero sabes, muchas veces esas interrupciones, esos cambios de dirección inesperados en el rumbo de nuestra vida, muchas veces terminan siendo, quizás sin darnos cuenta, interrupciones divinas que terminan atrayéndonos al centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque mira lo que dice Proverbios 14 con referencia a esto. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que para ti y para mí nos parece que es lo que necesitamos, lo que nos hace falta, lo que nos va a llevar a ese momento de nuestra vida que nos va a dar lo que tanto anhelábamos, pero dice, sin darnos cuenta, probablemente estemos yendo a un camino que en lugar de darnos lo que anhelamos, nos va a llevar a la destrucción y a la miseria. Y generalmente son caminos que comenzamos a tomar cuando nos alejamos de Dios. Pero déjame orar para continuar. Dios, te doy gracias, Padre, porque en medio de el caos, Señor, de estas últimas semanas, de este último año, tú estás con nosotros, Señor. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, Señor. Y queremos recordar eso esta mañana, Señor. Que tú estás con nosotros y que el nacimiento de tu Hijo, más allá de un acontecimiento que partió la historia, Señor, en antes de tu nacimiento, después de tu nacimiento, es algo que nos da una esperanza y una seguridad firme de que podemos vivir confiados, Señor, en que no vamos solos. Entonces, Padre, que podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón, Señor, que podamos atesorar el sacrificio de Jesús en la cruz para que esto sea posible. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Es súper interesante que consideremos las palabras que uno de los hombres más sabios de la historia escribió en este Proverbios 17, porque mientras transitamos por el caminar que para nosotros es mejor, creyendo que nuestros planes nos van a posicionar en donde queremos o en donde creemos que estaremos mejor, muchas veces terminamos ignorando que ese destino al cual anhelamos llegar es un destino totalmente alejado de la dirección, del cuidado y de la
protección y la seguridad de Dios, para terminar siendo dirigidos y controlados, dice la palabra, por nuestro propio corazón, el cual es engañoso más que todas las cosas, ilimitado. No solamente es engañoso, sino que además es limitado bajo su propio entendimiento, pero Jesús lo cambia todo. Y en medio de esto, Él llega a nuestras vidas e interrumpe la dirección en la que íbamos para darnos una nueva dirección, para darnos el propósito correcto y un destino totalmente diferente al que había sido trazado por nuestra visión limitada. Y sabes, yo tengo fe y por eso estoy en este lugar, que a todos los que Dios nos trae a este lugar es parte de esa intervención divina para encontrarse con nosotros, para mostrarnos su amor, su gracia, su fidelidad, su perdón, su misericordia, su gracia, y atraernos a Él y adentrarnos, ponernos en el centro de su voluntad, para que podamos caminar ya no bajo esa visión limitada, sino que ahora en Él podamos tener un panorama mucho más amplio, perfecto y eterno. Pero siguiendo con esta misma idea, quiero hablarte de cómo Dios interrumpe los planes de un hombre totalmente ordinario, como lo fue José, para cambiar su destino y llevarlo a un destino del cual estoy 100% seguro que José nunca imaginó que iba a estar, mientras que al mismo tiempo Dios estaba obrando y preparando el camino para la llegada justamente de nuestro Salvador, de Jesús. Y para ello ahora sí necesito que me acompañes al Evangelio de Mateo en el capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Y mira lo que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y marca esa parte, ¿no? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora, si te fijas en el versículo 1 de este mismo capítulo, es decir, si vamos un par de versículos atrás, Mateo, quien escribe estas cosas, lo primero que hace es introducir la genealogía de Jesús, y probablemente la has leído y has notado que entre los nombres que Mateo registra se encuentran personajes que van desde un simple pastor de ovejas, que después llegó a convertirse en el rey más importante de la historia del pueblo de Israel, como lo fue David, pasando por un hombre completamente mentiroso, ¿no? Que veía la vida como una competencia, que no le importaba mentirle a su propio padre, que no importaba vender o traicionar a su hermano, como lo fue Jacob. Vemos dentro de la genealogía de Jesús a una mujer dedicada a la prostitución, como lo fue Rahab. Vemos al hombre más sabio de la historia, como lo fue Salomón.
nombres y personajes que bajo su contexto y en determinado momento Dios llamó de manera específica y fue entretejiendo las historias para poder llegar hasta el personaje que en el versículo 18 se nos menciona, que es José. Ahora, si hiciéramos un árbol genealógico tuyo, no es descendencia, ¿qué es? De tu ascendencia, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué personas encontraríamos? ¿De qué linaje Dios te trajo para llegar a este punto en donde, como decía L hace rato, Lucy te estaba esperando, Reinaldo te estaba esperando, Ginger te estaba esperando, Quique te estaba esperando. Todo esto, toda esta ascendencia, todos estos momentos para llegar a este momento en donde Dios te llamó y te llamó por tu nombre, como lo hizo con José, y estoy seguro que conoces la historia de este hombre. Estoy seguro que conoces quién era José, ¿no? Lo has visto en pastorelas, como las que se nos han presentado de repente aquí, lo has visto en películas, lo has leído en tu Biblia, pero quiero que notes lo siguiente: la Biblia no nos aporta ni nos narra nada antes de ese momento que nos dé detalles o pistas relevantes de quién era José, más allá de lo que la tradición nos enseña. Nos dice que José era de oficio, ¿qué? Carpintero, que era de Belén, y por eso cuando Herodes ordena que se haga el censo en todo el territorio, ellos tienen que bajar a esa región. No nos dice cómo o por qué, siendo de Belén, termina viviendo y desarrollando su oficio de carpintero en una región tan común y tan ordinaria como Nazaret. Era tan común y tan ordinaria Nazaret que cuando Jesús aparece, alguien dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿No? ¿Te imaginas eso? ¿De pan de vida puede salir algo bueno? Sí, porque Dios está con nosotros. Entonces tenemos pocos detalles de quién era José. De hecho, antes de que José sea mencionado por primera vez en la historia, por el contexto y su oficio, podríamos decir que su vida era justamente eso: una vida totalmente ordinaria, como la vida de cualquier judío de la época, y al igual que cualquier judío de la época, anhelaba casarse y tener una familia con la cual disfrutar y seguir las tradiciones de su pueblo junto a su mujer, que en este caso iba a ser María, con quien ya estaba comprometido, simplemente esperando el tiempo para hacer algo parecido a lo que hicimos ayer, ¿verdad? Para celebrar la boda, hasta que un día, específicamente una noche, Dios interrumpe justamente el rumbo trazado por sus planes, y no solo los de él, sino los de María, su prometida, para cambiar completamente el rumbo de su historia. La interrupción de Dios en el camino, en los planes de un simple carpintero, y abrió el camino para que en el momento señalado el Mesías fuera puesto en un pesebre, y con ello cumplir lo que profetas habían anunciado 700 años atrás: la llegada del Mesías, la llegada de el Salvador. Y sabes, si hay algo que me estremece, si hay algo que llena mi corazón de adoración y de esperanza, es el hecho de saber que ese mismo Dios, quien interrumpió el camino de José, es exactamente el mismo Dios que hoy quiere interrumpir tu camino, el rumbo trazado por tus propios planes, para cambiar tu historia.
Y quizá ya lo está haciendo. Quizá ese Dios ya comenzó justamente, ya agarró tu vida, le dio un giro y ahora ha cambiado el rumbo de tu historia. Por eso parte de la visión que hay como ministerio es justamente ese. ¿Cuál es, Grace? Reescribir historias. Pero no las va a reescribir Grace y Enrique, no las voy a reescribir yo. Es Dios quien las reescribe. Es Dios quien toma un borrador, borra y comienza a escribir una nueva historia en tu vida. Y ese es el Jesús que amamos. Y ese es el Jesús que celebramos esta temporada. Y ese es el Dios que anhelamos que conozcas. El Dios que, a pesar de tu pasado, el Dios que, a pesar de tu ascendencia, el Dios que, a pesar de lo que has vivido, sin importar cuántas decisiones hayas tomado en tu vida, aún sabiendo que esas decisiones no eran las correctas, Él quiere interrumpir tu camino para posicionarte una vez más en el centro de su voluntad y hacerte partícipe de una historia y un plan perfecto, y no solamente perfecto, sino además eterno. Y me encanta porque desde el principio Dios nos hizo las cosas como todos esperaban que sucedieran. Y probablemente te has hecho esa pregunta: ok, está increíble, Dios quiere cambiar mi historia, Dios quiere hacer algo nuevo en mi vida, Dios quiere hacer algo nuevo a partir de aquí y para con mis generaciones, pero ¿por qué aquí? ¿O por qué bajo esas circunstancias? ¿Por qué no pudo hacer diferente? Y la realidad es que no lo sé. Lo que sí sé es que Dios es más sabio, más fuerte, con una visión mucho más amplia de la que yo puedo tener o imaginar. Y Él nunca hace las cosas como generalmente esperamos que ocurran, ¿no? Y mira lo que dice el versículo 20, nuevamente dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y no sé, y me llama la atención que le dice el ángel: no temas, no temas. Y no sé, pero quizá este año probablemente te llevó a experimentar una temporada que quizá hasta hoy sigue generando temor en tu vida. Algún tema de salud, algún tema financiero, una crisis en tu familia, o simplemente la incertidumbre de saber que viene un año que tendrás que enfrentarte a lo desconocido. Que viene un año en el cual vas a seguir luchando con las mismas cosas. Un año donde no ves cómo la situación actual puede cambiar. Pero el versículo 23 va a terminar recordándonos algo que tenemos que tatuar en nuestra alma y en nuestro corazón. Dice: y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Entonces la razón por la cual el temor es quitado de nuestra vida no es porque lo que venga va a ser mucho más fácil, no es porque lo que venga
Va a ser puesto en bandeja de plata y qué fácil va a ser el 2023. Esperaba un año pues más o menos bueno, pero no lo esperaba que fuera tan fácil. No. Y no quiero ser aguafiestas y no quiero ser pesimista, pero muchas veces nos dice lo mejor está por venir. ¿Has oído esa frase? ¿Y si no? ¿Y si va a venir? Él viene. Pero mientras viene, seguimos en este mundo caído y corrompido por el pecado. Y te repito, no quiero ser pesimista o fatalista, pero ¿y si no? ¿Y si lo mejor no está por venir, sino te espera una sorpresa? Te espera ese fuego purificador de Dios, porque eso es. Pero Dios está con nosotros. Tenemos que recordar cada día de nuestra vida justamente eso. Dios con nosotros, y esa es la razón que quita el temor de nuestra vida, saber que Dios, ese Dios para quien no hay nada imposible, está con nosotros. Y uno de los versículos que definitivamente Dios grabó en mi corazón durante todo este año es Isaías 43, y quiero que lo leamos juntos. Y no pierdas Mateo, ahorita vamos a regresar ahí. Isaías 43, 1. Isaías 43, 1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Sebia por ti. Ahora, obviamente, esta es se refiere al pueblo de Israel. Pero podemos aprender este principio. No importa lo que venga, no importa las circunstancias, dice Dios, yo estaré contigo. Y si pasas por el fuego, no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y si pasas por los ríos o por el agua, dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderá en ti. Entonces ese es el Dios que está con nosotros, y esa tiene que ser nuestra esperanza. Y por eso Dios quiere interrumpir nuestro camino para poder llevarnos por el camino que nos hará caminar junto a Él, y que cuando lleguen esos tiempos tengamos la seguridad de que Él está allí, justamente ofreciéndonos la gracia que necesitamos para poder atravesar esos desiertos que están ahí esperándonos. Porque nadie nos libramos de eso. Nadie nos libramos de que vengan momentos de aflicción, de angustia, de temor. Pero Dios está con nosotros. Dice Mateo, junto a nosotros está el Dios de nuestra salvación. El Dios que es bueno, el Dios de misericordia, el Dios de gracia. Y que si hoy verdaderamente creo que Él está conmigo, entonces nos mostrará sus caminos y nos va a posicionar en la senda por la cual tenemos que caminar para poder encontrarnos con Él y el centro de su voluntad. Y no nos pusimos de acuerdo, pero me encantaba la descripción que daba Elena del cielo, ¿no? Y sí, imagínate esas nubes como algodón de azúcar, ¿no? Wow. Pero el cielo no es cielo si Jesús no está ahí. Entonces,
no sé qué habrá en el cielo. Apocalipsis nos da una descripción de una ciudad con paredes y calles de oro y mar de cristal. Y va a ser seguramente espectacular la ciudad, pero si Jesús no está ahí, yo no quiero estar ahí. Y así sea una posilga, ¿verdad?, con techo de lámina y se le cuela el aire y el frío. Pero si Jesús está ahí, yo quiero estar ahí. Te cambio la ciudad espectacular por esto, con tal de estar en la presencia de Jesús, de Emmanuel, de Dios con nosotros. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Regresa a Mateo, por favor. Mateo versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y necesitamos entender eso, porque la promesa de un Salvador para su pueblo a través de Jesús se extendió, y ahora tú y yo podemos venir y tomar de esa misma libertad. Y quiero que notes esto, porque el pueblo de Dios, ese pueblo que había desarrollado todo un sistema religioso, necesitaba o tenía la necesidad de un Salvador, porque todos sus intentos de salvarse a sí mismo habían resultado insuficientes, y además habían caído en una descomposición tan grande que eso mismo los estaba trayendo una mayor condenación. Ese pueblo que adoraba al Dios verdadero, que anualmente se reunía para ofrecer un sacrificio por sus pecados, que tenía un templo donde la presencia de Dios moraba, aún ese pueblo necesitaba a un Salvador, aún ese pueblo necesitaba a Jesús. Y Navidad es esto. Navidad no son regalos. Navidad no es la ropa que te han dado. Navidad no son todos los dulces que ya te has comido. Navidad no es el ponche. La primera Navidad no se trató de intercambio de regalos entre los pastores y Jesús, entre José y María. La primera Navidad se trató de un intercambio divino, donde por amor Dios tomó nuestros pecados y nos ofreció una vida eterna a través de Jesús. Y eso es lo que tenemos que aprender a celebrar. A Jesús trayéndonos salvación para restaurarnos y comenzar a vivir en la libertad plena y abundante que Jesús vino a ofrecer. Y yo no sé cómo vienes hoy. Yo no sé si vengas siendo completamente esclavo del pecado o simplemente sabiendo que hay áreas específicas de tu vida que necesitan esa libertad. La buena noticia es que Jesús nació. Jesús nació. Y ese niño que fue puesto en un pesebre vino a quitar la condenación, vino a traer salvación, y mediante su sacrificio en la cruz y su resurrección, porque Jesús no se quedó en la cruz. Jesús no se quedó en un pesebre, Jesús no se quedó en una cruz, Jesús resucitó, y mediante eso darnos un futuro glorioso, pero junto a Él. Y quiero terminar leyendo Isaías 9 y dejándote esta esperanza en el corazón. Isaías capítulo 9, versículo 2 va a estar ahí en la pantalla. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos. Y me encanta, porque no es casualidad que, de acuerdo a la tradición, Dios haya nacido de noche en un pesebre, porque todo estaba perfectamente orquestado para ilustrar con cada detalle justamente este versículo: que la oscuridad no iba a ser eterna,
que llegaría el momento, y ese momento era en Jesús, en que la luz iba a resplandecer, en que esa luz para todos nosotros que andábamos en oscuridad y tinieblas resplandecería. Y te repito, no sé cómo vienes hoy, pero sí sé que hoy es un día de salvación, de esperanza, de libertad, y la podemos encontrar en Jesús. El punto es, ¿vas a responder a eso? O dice la palabra, amaron más las tinieblas que la luz. Chécate que la porción en Juan no dice, y no pudieron ver la luz de Jesús. No dice, no la pudieron ver. Dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué vas a amar más? Porque estoy seguro, que has conocido, que has visto la luz de Cristo. Pero ahora está, ¿qué vas a decidir amar más? ¿Las tinieblas o su luz? Entonces, ¿por qué no terminamos orando? Y si tú quieres, no sé si la palabra es ponerte a cuentas con Dios, reconciliarte con Dios, venir a esa luz. Tomes un momento ahí en tu lugar y puedas decirle, Dios, quiero caminar en tu luz. Ayúdame a caminar en tu luz. Entonces, cierra tus ojos mientras se preparan para terminar alabando, y ponte ahí un momento a orar y decirle, Dios, déjame ver tu luz, Señor. Padre, gracias porque a través de Jesús hoy tenemos la seguridad de que tú vas con nosotros, Señor, de que tú anhelas caminar junto a nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, creo que la diferencia es si nosotros queremos estar contigo, Señor. Entonces, Padre, que cada uno pueda responder, Señor, conforme a lo que tú pongas en su corazón, Señor, y que esta palabra sea una realidad, esta promesa sea una realidad en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y gracias porque tú llegas a nuestra vida para interrumpir nuestros planes, nuestro rumbo, lo que en nuestra visión limitada considerábamos que era lo mejor para nuestras vidas, para nuestros hijos, pero tú llegaste y nos diste un cambio totalmente diferente, Señor.